Vivimos en tiempos muy desafiantes tanto para el cuerpo como para la mente. El bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento no solo del cuerpo, sino también de la mente, es fundamental para mantener una vida saludable y sobre todo una sensación de bienestar. Dentro de esta salud, como decimos, está la salud cerebral. Yo creo que nunca hablamos realmente de esto y sin embargo es tan importante, sobre todo ahora que sabemos que vamos a llegar a mucho más viejos. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro cerebro se mantenga sano a lo largo del tiempo y sobre todo enfrentado a entornos tan adversos como los que vivimos, ¿no? Para eso estamos hoy día con Agustín Ibáñez, director del Instituto de Salud Cerebral de América Latina, BrainLat, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Paloma. Este es uno de tus 72 títulos, pero para que podamos hablar de la entrevista... Es que pensé que iba a decir uno de los 72 veces que venía acá, pero vine 2 nomás. Pero es que nos caes muy bien. Básicamente estamos muy interesados en lo que va a decirnos tu cerebro y particularmente sobre qué es la salud cerebral. Bien, bueno, la salud cerebral, hace muy poquito la Organización Mundial de la Salud sacó una definición, lo que muestra el impacto a nivel de políticas públicas que está teniendo el tema, ¿no? Y es básicamente... Y la ausencia que ha tenido durante todo el desarrollo de la civilización. Es que es como si ese pedazo de la salud no hubiera existido en el cuerpo, como vos bien decías al principio, ¿no? Bueno, es básicamente la adecuada orquestación afectiva, cognitiva, motora, sensorial que ocurre en el cerebro y su resiliencia. No quiere decir que no tengas ninguna enfermedad, quiere decir la mejor manera de proteger al cerebro. Y es un poco paradójico, digamos, la salud cerebral no depende del cerebro, depende del contexto, del ambiente, de qué haces, de cómo comes, de cómo interaccionás, de a qué te expones, ¿no? Ya, a ver, vamos uno por uno. Dale, perfecto. Bueno, básicamente... ¿Cómo hago para mantenerme sano con lo que hago? Bien, bueno, básicamente hay un movimiento mundial hoy en día para tratar de generar algo que se llama, perdón por el Spanglish, Brain Health Index. Cómo predecimos la salud cerebral y cómo la prevenimos, ¿no? Hay aspectos muy básicos. ¿Cómo dormís? Si vos pensás, como dice mi amigo Diego Golombek, ¿no? Imagínate que hay un tratamiento que te sirve para protegerte del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, de la depresión, de la ansiedad. Además, te limpia de toxinas el cuerpo. Un tratamiento que existe y se llama sueño. Sueño, claro. El sueño... Y sin embargo, es uno de las costumbres humanas más afectadas por la vida moderna. Es que no hemos dormido como dormimos así durante toda la historia de la humanidad. Antes dormíamos de a pedacitos, trabajábamos de noche. Este sueño se ha ido organizando con la vida occidental y hoy con la tecnología, el estrés es uno de los factores que más se afecta y tiene un impacto brutal, brutal. Hoy en día es un predictor Espérate, fuerte. es que lo que acabas de decir me parece fantástico. Si uno pudiera dormir de a pedacitos, ¿sería mejor para el cerebro? Sería difícil que eso... decirlo ahora en este contexto, porque tenemos una organización de la vida que básicamente está hecha para que durmamos en un solo segmento. Entonces sería un problema, realmente impactaría en tu salud solo porque estarías desacoplado con el ambiente, digamos. Pero en otros momentos claramente que hemos tenido otros patrones de sueño. Hoy en día nuestro sueño se ha regularizado y básicamente uno tiene 2 grandes ciclos de sueño y es muy importante porque ahí no solo se consolida la memoria, sino que también tu cerebro se limpia de toxinas. Entonces, hoy en día te diría ya nuestro organismo se adaptó a esa estructura de sueño y es importante mantenerla. Protegerla. Ya. ¿Qué otros factores del entorno afectan? Sí, bueno, otros factores fundamentales son tu estado de ánimo, la autorregulación emocional, ¿no es cierto? El ejercicio, si haces o no ejercicio. Ya, pero te deja detenerme en lo anterior. Cuando dices, es clave tener autorregulación emocional. Es decir, nosotros podemos decir que las personas que no aprenden a regularse emocionalmente de niños, adolescentes, terminan teniendo una peor salud cerebral de adultos. Sí, a mí me pasó. Yo tuve muy mala regulación emocional, ¿no? Y básicamente hay 2 cosas. Uno es que es fundamental, hoy en día es mucho más importante que la inteligencia, la abstracción, la memoria. La capacidad de autorregulación emocional te permite responder adaptativamente a contextos estresantes, básicamente. E inciertos, ¿no? Como los que estamos viviendo. Exacto, pero además te protege de tu salud cerebral y cardiovascular. O sea, en la medida que vos autorregulás bien tu sistema cardíaco autonómico, tus vísceras, que son... Se exigen menos en el fondo. Se exigen menos, tienen una respuesta más adaptativa y adecuada a las demandas ambientales. Hay una cosa que se llama alostasis, que es la sobrecarga del estrés, que no solo depende de los estresores ambientales externos, sino de cómo vos respondés a esos estresores. Por eso es que la
respiración, el mindfulness, el ejercicio, la música, cualquier cosa que te permite focalizar y bajar tu nivel es fundamental. Justamente en este capítulo estamos viendo el factor, el impacto que puede tener la música, por ejemplo, en aumentar la concentración y no solo en ayudar a regular, ¿no? Pero me parece muy importante la atención que tú pones respecto de cómo nos enseñan de niños a regularnos, porque no nos enseñan de niños a regularnos. Y eso es un ojo que está abriendo mucho el sistema educativo, de cómo en el fondo estamos preparando a los niños con nuevas habilidades para la vida. La diferencia entre quienes saben regularse y quienes no es muy abismal. Es abismal y va a ser mucho más abismal. Justamente el punto que vos marcás de la educación es fundamental. Hoy en día, con la revolución de la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto?, vamos a dejar de hacer una innumerable cantidad de cosas que estaban en nuestro currículum educativo. Lo que no vamos a dejar de hacer es aprender a pensar analíticamente, desarrollar pensamiento crítico y desarrollar autorregulación, ¿no? Autorregulación emocional, corporal, respiratoria, para que te enseñe no solo a regular tus emociones, a responder al estrés, a saber responder a las demandas ambientales. Es fundamental, creo que hay mucha conciencia de ello, creo que no va a ser fácil de implementar, ¿no? Es muy interesante, a mí me parece muy conmovedor cuando tú, que eres como un hombre súper inteligente, neurocientífico, dices, yo no sabía regularme y lo aprendí a hacer tarde. Lo aprendiste a hacer tarde y fue posible. Lo digo porque hay mucha gente que nos ve y que ya está empezando a sentir la necesidad de integrar esta herramienta a su vida. Sí. A mí me pasaron dos cosas, una muy buena y una muy mala. La muy buena es que tuve 2 hijas y mis 2 hijas me enseñaron a regular, a ser paciente, a parar, a no imponer, ¿no? Y eso es tremendo. Después me pasó que tuve cosas de estrés muy grandes. Por ejemplo, mi papá tuvo demencia, siempre lo cuidó mi hermana, como suele pasar en Latinoamérica, las mujeres son las caregivers, ¿no es cierto? Y mi papá tuvo una demencia súper conductual, con paranoia. Entonces yo ya estabas arriba del alambre, investigaba la demencia, pero me peleaba con mi viejo, ¿viste? Lo trataba como un tipo normal. Entonces me fui al carajo, mucha demanda de estrés de trabajo. Entonces cometí me choqué contra la pared y bueno, y ahí uno aprende. Yo aprendí a respirar, básicamente, a hacer mindfulness, a hacer respiración, ¿no es cierto? A hacer ejercicio. Y te salva la vida. Yo no puedo vivir sin ello, lo hago todos los días de mi vida y te cambia la forma en la que te expones al mundo, ¿viste? Me encanta lo que planteas. Y también otra cosa que tiene que ver con, hablabas de la alostasis, para quienes quieran revisar este concepto en profundidad, hicimos una entrevista al mismo ser humano hace más o menos un año atrás, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Interesantísima, pero que es esta cosa que nos pasa a muchos, de estar sometidos permanentemente a una cantidad de estrés todo el rato. ¿Qué haces tú o qué se recomienda desde la ciencia cuando uno se da cuenta que viene, por ejemplo, de 10 días satánicos? Los periodistas, por ejemplo, salimos hace poco del periodo de elecciones, que para nosotros claro, es terrible y son días y días y días de mucho estrés. Cuando uno sabe que vivió un shock de estrés, ¿qué tiene que hacer para cuidar su salud? Claro, bueno, hay varias cosas. Lo primero es prepararse para los periodos de estrés. O sea, ¿cómo? Y básicamente el nivel de arousal, podríamos decir, o de sobrecarga alostática inicial es predictor de a dónde llegás. O sea, si vos bajás tu nivel, si vos, no sé, haces mindfulness o te preparás antes de ir a ese periodo. El antes es fundamental. Porque si ya empezás muy arriba, terminás muy arriba, digamos. Entonces, además hay que acordarse siempre, la alostasis o la respuesta sostenida al estrés no solo depende de la demanda ambiental, depende internamente. Y una persona que le tiene fobia, no sé, a un objeto cuadrado, que no tiene ningún peligro el objeto, es toda su reacción interna. Entonces, el primero, el bajar, ¿no? El segundo es, después, romper con los ciclos. La alostasis lo que genera es como una especie de un switch, una especie de otra forma de percibir el mundo. Claro, y uno se acelera mucho, está muy arriba de la pelota. Cortar eso, no hay una receta universal. El cómo cortás, eso es bien personalizado, depende de cada uno, pero cada uno tiene que aprender a encontrar cómo cortar esa, digamos, sobrereactividad, ¿no? Ahora, avancemos sobre el sector, elementos de entorno tal vez más grandes, tal vez en los diseños de las mismas ciudades. ¿Ha encontrado la neurociencia también algunas conversaciones en ese sentido sobre cómo se diseñan los espacios, sobre qué debiera estar mirando el ministro de las Públicas de un país cuando diseña un país en cada una de las tareas? Bueno, esto es fundamental, ¿no? Hay un área de las neurociencias que se le llama neurourbanismo,
pero la verdad que el fenómeno del impacto de la salud en las ciudades es tremendo. Sabemos, hoy en día en las ciudades la gente enferma más, tiene mucho más enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto? Y eso no es por nada. Tiene más compromiso cardiometabólico en general. En Chile eso es un problema mayor, además. No solo no es por nada, sino que hay mucho por hacer. Por ejemplo, los espacios verdes. O dónde vivís. Hoy tu zip code, digamos que como que en Chile no funciona, digamos ¿cómo se dice? Tu código postal, predice bastante más que tu código genético en general de tu salud. ¿Viste? ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? ¿Cuándo te movés? ¿Tenés acceso a espacios verdes? ¿No tenés acceso a espacios verdes? ¿Te movés en transporte súper estresado, donde la gente está súper alterada, te pueden robar, te pueden alterar, digamos? Todo eso impacta tremendamente después el diseño de los espacios de trabajos. Hay una enorme cantidad de cosas para hacer las ciudades más friendly respecto a la salud y la salud general, ¿no? Y ahí, pensando también en los factores de entorno, vivimos ahora con una pata todo el día en el mundo digital. ¿Qué factores podrían ayudarnos a prevenir o a cuidar nuestra salud cerebral en la manera en que nos relacionamos con nuestros celulares, con nuestros computadores? Claro, bueno, hay dos factores. Uno es la intensidad, claramente, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? Una cosa que estamos descubriendo es los patrones de sueño con la social media. Podemos saber cuándo la gente duerme o no duerme por cómo está enganchada en la social media y podés ver la disrupción del sueño que está existiendo a nivel mundial, ¿viste? Es tremendo. Entonces, el cuándo, la intensidad, Y tomar el celular cuando te despiertas en la mitad de la noche es probablemente lo peor que puedes hacer. Claro, bueno, a mí me pasa, a todos nos pasa, ¿no? Hay que dejarlo lejos, hay que generar hábitos para ello. O sea, hay que realmente desarrollar una postura activa. Nosotros, imagínate los jóvenes que viven a través de la social media. Entonces, eso es un factor, ¿no? La intensidad. El otro factor es cómo usar la social media para ser una persona activa, para generar, para mostrar lo que haces, para conectar, para generar sentido de comunidad y no para, digamos, simplemente mostrar una forma de vida que no es la que tenés, ¿entendés? O simplemente, peor, ser un observador pasivo, ¿viste? Este es el peor de los problemas, porque no hace bien a la salud mental el estar, ¿no es cierto?, pasivamente observando, te llena de frustración, te aumenta la depresión, te desregula tus ritmos respiratorios. O sea, idealmente nosotros deberíamos usar las redes para conectarnos con otros. Exactamente. Para programar o encontrar nuevas ideas de cosas que hacer. Exactamente. Y tal vez tu microrecompensa, pensando en cómo funciona el sistema de recompensa en el cerebro, podría ser tu foto en el parque, ¿no? Pero toda la otra vuelta. Pero que te lleva a ese lugar que estuviste ahí, que te conecta con las personas reales que estuviste ahí, o que te permite transmitir un mensaje que tuviste, que vos experienciaste para muchas más personas, ¿no? Es una pregunta básica que nos hacemos todo hoy en día con la explosión de las tecnologías en general, ¿viste? Y la respuesta es más o menos simple. O sea, en la medida que las tecnologías te vuelvan pasivo, te impidan expandirte en el mundo, porque la tecnología lo que hace es expandir nuestra mente, expandirla, ¿no es cierto?, espacial, temporalmente. En la medida que nos vuelva entes pasivos, ahí es cuando básicamente todo lo que sabemos que el cerebro, el cuerpo son órganos activos que se desarrollan a través de la acción, ¿no es cierto? Ahí es cuando va a tener un efecto negativo de las tecnologías. Es una excelente sugerencia. Agustín, otra vez se nos acabó el tiempo, pero seguro te queremos tener en otro capítulo de Sanamente. Cuando quieran, encantado, un placer. Muchas gracias. Impresionante la cantidad de cosas que podemos modificar, ajustar en nuestra conducta cotidiana, las decisiones que tomamos todos los días para poder protegernos, porque además cuidar el cerebro es pensar en una vejez mucho más feliz, ¿no? Con un cerebro activo, disponible, ¿no? Tiene que ver con eso y con un presente también mucho más satisfactorio.